En 1835, Facundo Quiroga seguía firme en su plan de organizar al país bajo una constitución. Pero el destino le aguardaba una cruel emboscada. El 16 de febrero fue asesinado en Barranca Yaco. Su muerte, inesperada y terrible, cambió por completo la vida del Chacho. Los chachistas sintieron el golpe tremendo de la pérdida de Facundo y de alguna manera cayeron en la sospecha difundida por los enemigos de Rosas de que era Rosas el culpable de ese crimen. Y esto comenzó a divorciar a los federales riojanos del régimen rosista. Peñalosa tenía una visión negativa sobre la presencia porteña y en alguna medida también es probable que acusara a Rosas de haber cometido el asesinato de Quiroga, y eso lo llevó a cruzar de bando y a unirse a figuras del unitarismo que hasta unos años antes había combatido. Durante 5 años el Chacho peleó al lado de sus antiguos enemigos, pero todos sus intentos de terminar con el gobierno de Rosas fracasaron. Luego de 20 años de lucha, el Chacho tuvo que abandonar la tierra que tanto amaba y emigrar a Chile. Allí pasó los peores años de su vida, pobre y triste, añorando los apacibles días en Guaja. Fue en Chile donde tuvo el primer contacto con el hombre que desataría su tragedia, que miraba con fascinación y desprecio el influjo irresistible que ejercía este paisano sencillo entre sus gauchos. Ambos están exilados y de alguna manera en una situación semejante, pero hay una gran distancia política, intelectual, social entre ambos. Llamaba la atención de todos en Chile la importancia que sus compañeros generalmente cultos daban a este paisano semibárbaro, con su acento riojano tan golpeado, con su chiripá y atavíos de gaucho. Aún en Chile, en la casa que lo hospedaba, fue al fin preciso doblarle las servilletas a fin de salvar el mantel que chorreaba al llevar la cuchara a la boca. Al retornar de su exilio, el Chacho se instaló nuevamente en los llanos. Allí, junto a su esposa, vivió los años más activos de su carrera. En el estruendo feroz de la batalla, como en la serenidad de la vida cotidiana, el Chacho nunca estuvo solo. Su mujer, Victoria Romero, siempre estuvo a su lado. Acostumbrada a la dura disciplina del campamento, la Victoria combinaba su carácter de mujer apacible con un temple guerrero extraordinario. Fue luchando al lado del Chacho, que recibió una herida terrible que rasgó su rostro para siempre. Ella siempre acompañó a su esposo en todas las batallas. Participó en la batalla de Ilisca, en la batalla de las playas, pero la peor batalla que ella tiene y que sufre una herida en la frente es en la batalla de los manantiales en la provincia de Tucumán. Los hombres y mujeres llanistas sabían bien de la generosidad y la grandeza de corazón del Chacho. Cualquiera fuera la necesidad, una deuda que cubrir, hijos que alimentar, el primer lugar donde acudir siempre era el rancho de los Peñalosa. Entre las posesiones del Chacho se encontraba un valioso puñal con gastadura de oro,
que él solía entregar a todo aquel que necesitara un préstamo de dinero. Este puñal era una moneda de valor incalculable, una prenda de garantía que ningún comerciante o hacendado se iba a negar a aceptar, porque ningún paisano se iba a atrever a defraudar la confianza del Chacho. El 3 de febrero de 1852, el ejército grande liderado por Justo José de Urquiza y compuesto por fuerzas de Brasil, Uruguay y las provincias de Entre Ríos y Corrientes, derrotó al ejército de Juan Manuel de Rosas. Instalado Urquiza en Buenos Aires, comenzó su tarea más difícil: sentar las bases de la organización nacional. Para ello, convocó una conferencia de gobernadores en la localidad de San Nicolás de los Arroyos y dispuso la reunión de un congreso en Santa Fe para promulgar la Constitución que diera finalmente la unión tan deseada. Prontamente van a hacer este otro proyecto que Buenos Aires, desmereciéndolo, lo va a llamar de los 13 ranchos. Los 13 ranchos son las 13 provincias que intentan constituir un orden político más allá de Buenos Aires, orden político que Buenos Aires resiste. Fundamentalmente resiste porque Buenos Aires es extremadamente cuidadosa de sus intereses portuarios, extremadamente cuidadosa, ¿sí?, de sus privilegios. Los antiguos líderes unitarios se resisten al cambio. Encabezados por Bartolomé Mitre y Valentín Alsina, iniciaron la revolución del 11 de septiembre de 1852. Buenos Aires se separaba del resto de las provincias y se declaraba como Estado independiente. El 1 de mayo de 1853, el Congreso Nacional reunido en Santa Fe sancionó la Constitución argentina, y el 9 de julio fue jurada por todas las provincias, excepto Buenos Aires. Al año siguiente, en febrero de 1854, las elecciones nacionales consagraron a Justo José de Urquiza como el primer presidente constitucional. Lo que hace Urquiza es producir un conjunto de alianzas con caudillos de las provincias que le permiten a él garantizar cierta estabilidad. Una alianza fundamental que construye Urquiza es con el Chacho Peñalosa. El Chacho Peñalosa, que nunca va a ocupar la gobernación de La Rioja, pero sí que es el hombre fuerte de La Rioja y de Cuyo. Luego del triunfo de Urquiza, el Chacho se convirtió en una figura clave en el proyecto de la Confederación. Su palabra era escuchada por los líderes políticos y militares de 5 provincias. A pesar de su enorme influencia, el Chacho nunca ambicionó el poder, aunque sus decisiones tenían igual o más peso que las de cualquier gobernador. Dice Eduardo Gutiérrez, el Chacho sabía que si uno es gobernador, al asumir la tarea política, siempre tiene que tratar con rigor. Bien, incluso a sus propios seguidores. Y el Chacho prefería ser un caudillo antes que ser un gobernador, porque prefería sacarse de encima ese momento de rigor. En 1859, por ley del Congreso, el presidente Urquiza lo ascendió al Chacho al grado de general del Ejército del Noroeste. En los años felices de la Confederación, el Chacho y la victoria fueron, como nunca antes, el amparo y el sostén del pueblo riojano. Mi general Peñalosa, la pura verde. Mi general Peñalosa, la pura verde. Padrecito de los pobres, padrecito de los pobres, no quiera la suerte, no llegue al
Chacho es ascendido a coronel mayor, o sea, general por Urquiza, reconociendo de esa manera el papel de Chacho, que había sido uno de los primeros federales en rebelarse contra Rosas. El proyecto de Urquiza llevó alegría y optimismo al pueblo riojano. La provincia al fin era reconocida y la figura del Chacho proyectaba su prestigio e influencia a nivel nacional. Pero la confianza de las tropas federales no se condecía con la realidad. Desde Santa Fe iba a llegar una noticia que iba a cambiar el escenario de una manera inesperada. El 17 de septiembre de 1861, a orillas del arroyo Pavón, en pleno fragor de la batalla, Justo José de Urquiza ordenó una inexplicable retirada. A pesar de contar con un ejército superior, el general entrerriano cedió la victoria a las fuerzas porteñas, comandadas por Bartolomé Mitre. La Federación quedó herida de muerte. Urquiza lo que hace es replegar sus fuerzas cuando en el campo de batalla el ejército de la Confederación estaba saliendo victorioso. Sin embargo, lo que hace Urquiza es dar vuelta atrás. Urquiza lo que estaba viendo es que era imposible garantizar la unidad nacional con la oposición de Buenos Aires. Eso era imposible. La noticia de la derrota de Urquiza fue un golpe terrible para el Chacho. Sabía que era el comienzo de una nueva guerra y que ya estaba demasiado grande y cansado para dirigir la lucha. ¡Vamos, los criollos! ¡Vamos, la bandolera, Peñalosa! Sin embargo, sabía que era el único que podía conducir a su pueblo en una rebelión. Que no era destino para un caudillo morir viejo y retirado. Realmente para los caudillos del interior, esa batalla misma es un enorme problema, un enorme enigma a descifrar. El Chacho realmente queda desconcertado, está desconcertado ante la situación política que se abre después de esa batalla. El 12 de diciembre el gobierno, ahogado por una realidad que no podía controlar, declaró en receso al Poder Ejecutivo Nacional. Los días de la Confederación llegaban a su fin. El Chacho sabía que la ofensiva porteña iba a ser la más terrible en décadas. Sus enemigos por primera vez tenían todo el poder al alcance de la mano y no iban a dejar que un simple gaucho del interior arruinara sus planes. Bartolomé Mitre, confiando más que nunca en su destino, desplegó rápidamente su estrategia política y militar para adueñarse del poder. Ambicionaba llegar a la presidencia y desde allí llevar sus ideales de civilización y progreso a todos los rincones del país. A partir de ese entonces queda en claro, y poco a poco empieza a quedar en claro para todos, que lo que se viene es una tremenda ofensiva desde Buenos Aires sobre las provincias. En los últimos días de 1861 empezaba a derramarse sobre La Rioja una tormenta de violencia y de sangre. Esta vez, como nunca antes, en la figura del Chacho iba a estar encarnada toda la pasión, la tragedia y la lucha del pueblo riojano.